El viejo pastor alemán estaba sentado al borde del patio seco, con el lomo rígido y los ojos amarillos clavados en el destartalado granero como si albergara un fantasma. No ladraba, ni gruñía, ni siquiera movía la cola. Simplemente observaba, silencioso e inmóvil como una lápida. Para un extraño, podría haber parecido nada. Solo un perro cansado con la mirada perdida en la distancia, buscando recuerdos. Pero Thaddeus Bell, de 60 años, delgado como un poste de cerca y más resistente que el cuero viejo de una silla de montar, lo sabía mejor. Algo andaba mal. Y aquí, a 16 kilómetros de la carretera asfaltada más cercana y a mediodía de viaje del pueblo, cuando un perro deja de comer y empieza a observar algo inmóvil y algo escuchado. Thaddeus se secó el sudor de la frente, dejó el hacha y se ajustó la gorra abollada. «¿Qué te asusta, muchacho?», preguntó bajando del porche. Sus botas crujieron sobre la tierra polvorienta. El pastor no se giró para reconocerlo, ni siquiera le hizo un gesto de la oreja. Fue entonces cuando Thaddeus lo sintió, ese frío que le recorrió la nuca. Vestía pantalones beige y una camisa clara abotonada, como si acabara de salir de un edificio de oficinas estatales. Thaddeus se levantó lentamente y caminó hasta el borde del porche. El pastor soltó un gruñido bajo desde debajo del columpio, con el pelo erizado. La mujer sonrió, demasiados dientes. «Buenas tardes», dijo, dirigiéndose al porche con un portapapeles en la mano. «Usted debe ser el señor Bell. Soy Charlie Marlowe. No. Trabajo con servicios sociales del condado de Carbon». «¿Servicios sociales?», repitió Thaddeus. Ella asintió. «Hemos recibido algunos informes, vagos, me temo, sobre personas sin hogar que podrían estar pasando por esta zona. Personas que podrían tener hijos. A veces esta gente deja cosas. Estoy verificando con todos los ranchos de la periferia, a ver si han visto algo sospechoso. Quizás un niño extraviado o algo así». Thaddeus frunció el ceño. «De esos que no vienen del viento ni del clima». Del tipo que susurraba: «Ya te están vigilando, ¿eh? No hay niños por aquí, ni intrusos, ni cercas rotas, nada raro». Miró hacia el granero. El pastor estaba de pie junto a él, con la nariz baja, gruñendo suavemente. «Solo hay mucho polvo», dijo finalmente. «Sin visita, señora». Charlene rió entre dientes. «Bueno, eso es una bendición. Aún así, si ve algo», le entregó una tarjeta. El número de teléfono estaba escrito a mano. «Le agradezco su tiempo, señor Bell», dijo, y regresó a su coche. El pastor la siguió con la mirada todo el camino. En cuanto desapareció por el camino de tierra, ladró con fuerza y salió corriendo hacia el granero. Thaddeus dejó caer la tarjeta en el bolsillo de su camisa. Había algo extraño en esa mujer. El pastor empezó a rascar la base del muro del granero, no cerca de la trampilla, sino hacia el lado este, donde una pila de fardos de heno viejos se apoyaba contra los tablones. Thaddeus lo siguió y se arrodilló. El heno estaba más compacto de lo que recordaba. Debajo, la madera parecía más nueva, de otro tono, de otra veta. Apartó los fardos, tosiendo por el polvo y las esporas de moho seco. Se detuvo junto al pastor, se agachó y siguió la mirada del perro hacia el granero. Había una sección de la pared de 1,5 metros de ancho que no combinaba con el resto. Los clavos eran modernos. Las tablas parecían haber sido reemplazadas recientemente. Las presionó. Se movieron ligeramente y fue entonces cuando lo vio. Huellas frescas en la tierra, del tamaño de niños pequeños. Se le revolvió el estómago. En el fondo, sabía que algo había sucedido allí recientemente, y quienquiera que fuera esa Charlene, no estaba allí haciendo un recado de buena samaritana. Regresó a la casa y sacó un viejo baúl de su armario, uno que no había abierto en años. Dentro había recuerdos de su época como agente del sheriff, una placa, una linterna, expedientes antiguos y una gruesa carpeta de cuero. Hojeó nombres y registros hasta que dio con uno. Delilah Marks, de 6 años, desaparecida desde mayo. Era pelirroja, llevaba zapatos rosas, vista por última vez en el estacionamiento de un Walmart a las afueras de Casper. Thaddeus miró la página y luego se giró lentamente hacia el pastor.
O dime que me equivoco, muchacho. El pastor solo gruñó en la puerta. La pintura se había descascarillado hacía tiempo, dejando las tablas grises y astilladas. Esa noche, Thaddeus instaló un catre en el granero. Cargó su vieja escopeta, estacionó su camioneta de lado para bloquear el camino principal y dejó la luz del porche encendida. El pastor no se separó de él. Alrededor de las 3:00 am, el perro gruñó bajo y agudo. Sus orejas apuntaron hacia la pared este. Thaddeus contuvo la respiración. Entonces lo oyó rascar desde detrás de los paneles desiguales. Thaddeus Bell no había movido un músculo en 20 minutos. Estaba sentado en la oscuridad del granero, con la escopeta sobre el regazo. El pastor se acurrucaba a sus pies como una estatua tallada en músculo y lealtad. El viejo perro tenía las orejas hacia adelante, el cuerpo tenso, la mirada fija en la pared donde ese panel desigual resaltaba como un pulgar dolorido. Afuera, el viento silbaba sobre la hierba y sacudía el techo de hojalata del granero. Pero adentro, allí estaba otra vez. Rasguño, rasguño. Una de las puertas colgaba suelta de una bisagra oxidada. El sonido era suave, irregular, no como el de un mapache o un coyote. No era un animal buscando comida. Era más lento, cauteloso, casi asustado. Thaddeus tragó saliva con dificultad. «Tú también lo oyes, ¿verdad, muchacho?» El pastor no se movió. Solo dejó escapar un rugido gutural. Mitad advertencia, mitad confirmación. Esperaron 10 segundos. 20. Entonces se oyó otro sonido. Un golpe. Un suave gemido. El pecho de Thaddeus se encogió. Eso no era un animal. Era un niño. Se puso de pie despacio, en silencio. El granero crujió bajo sus botas. Pastor lo siguió, con cada paso controlado. Sin ladridos, sin embestidas, solo alerta, trabajando como en los viejos tiempos, cuando olfateaba problemas en coches destrozados o bosques nevados. Thaddeus apoyó la mano en la pared. Las tablas eran más nuevas que el resto del granero. Demasiado nuevas. Sin podredumbre, sin agujeros de termitas. Alguien lo había construido recientemente, y detrás había alguien escondido. Apretó la oreja contra la madera. Silencio. Luego una respiración débil, temblorosa, entrecortada. Dijo Thaddeus con suavidad, con voz suave pero firme. El lugar no se había usado desde antes de la muerte de Marta. No tienes por qué asustarte. No estoy aquí para hacerte daño. Nada. ¿Te duele ahí dentro? Más silencio. Luego apenas un susurro. Por favor, no se lo digas. Las palabras le golpearon a Thaddeus como un martillazo en el estómago. La voz temblorosa de un niño. Real.tmt. No voy a decirle a nadie que no quieras que lo haga, dijo rápidamente. ¿Cómo te llamas? Kay, dijo la voz. ¿Estás sola ahí dentro, Kay? Pausa. ¿Tú eso? No siempre. Thaddeus no perdió el tiempo. Retrocedió un paso, amartilló la escopeta por si acaso y la apuntó al rodapié. «Aléjate de la pared, cariño», dijo. «Voy a entrar». Entonces golpeó las tablas con el tacón de su bota. Le tomó 3 fuertes patadas antes de que el panel se quebrara hacia adentro. Una nube de polvo se elevó en el aire. Pastor ladró una vez, con fuerza, no por miedo, sino por urgencia. Thaddeus metió el hombro en la abertura y arrancó los tablones. Detrás, un espacio angosto y estrecho de apenas 1.2 metros de alto y 3 metros de ancho, oscuro y sucio. Ni ganado, ni herramientas, solo sombras y telarañas. Pero ahora el granero se sentía ocupado. Y allí, acurrucada en el rincón más alejado, estaba una niña con un vestido rosa, con barro acumulado hasta las rodillas y lágrimas corriendo por su rostro. Parecía tener unos 6 años. Tenía el pelo enredado. Tenía los labios agrietados, pero sus ojos estaban vivos, alerta y aterrorizados. El pastor se arrastró hacia el suelo y gimió suavemente. La niña se estremeció y después de un instante, extendió la mano y le tocó el pelaje. «Es agradable», susurró. «Claro que sí», dijo Thaddeus, bajando el arma. Vamos
Vamos a sacarte de ahí. De vuelta en la casa, Thaddeus envolvió a Kay en una de las colchas viejas de Marta y le preparó un plato de macarrones con queso instantáneos. La niña los devoró como si no hubiera comido en días. El pastor se sentó a su lado, moviendo la cola de vez en cuando, pero sin apartar la vista de la puerta. Thaddeus preparó café recién hecho, paseándose con el teléfono en la mano. Pero no marcó. Todavía no. ¿Qué te pasó, Kay?, preguntó con dulzura. Ella masticaba despacio, con la vista fija en su tazón. Se suponía que debía irme a casa, pero la pelirroja dijo que tenía que quedarme más tiempo. El pecho de pastor se movía en ráfagas superficiales, con la nariz crispada. Eso me paralizó. ¿Pelirroja?, asintió. Tenía papeles y dijo que mi mamá ya no podía cuidarme. Charlene se le heló la sangre. Me dio jugo. Me dio sueño. No. Cuando desperté, estaba en un lugar diferente con otros niños. No los conocía. Eso me sentó mal. ¿Recuerdas cómo llegaste aquí? Camioneta. Era ruidosa y apestaba. Había un hombre que hablaba muy alto y fumaba. Ezra, Charlene y Ezra trabajaban juntos, usando su granero, su tierra. Fue entonces cuando llamaron a la puerta principal. 3 envolturas suaves. Thaddeus miró el reloj. 22. Nadie tocaba a las 10:00 en medio de la nada, a menos que estuvieran perdidos. ¿O no? El pastor dejó escapar un gruñido bajo y sostenido. Kay se aferró a la manta con fuerza sobre los hombros. Thaddeus alargó la mano hacia la escopeta que estaba junto al refrigerador. Otro golpe, más fuerte esta vez. Luego, una voz. «Buenas noches, Thaddeus. Perdón por molestarte tan tarde. Ezra Crowe, el muy cabrón». Entonces, casi imperceptiblemente, su cuerpo se tensó. Estaba cabalgando por la cerca y vi algo de movimiento cerca de tu granero. Pensé en pasar a revisar cómo estabas y asegurarme de que tú y el perro estuvieran bien. Thaddeus no respondió. Se inclinó hacia Kay y le susurró. «Tego, ve a la trastienda. No salgas, pase lo que paseo». Ella asintió y desapareció sin hacer ruido. El pastor la siguió hasta la mitad del camino, luego se giró y se colocó cerca de la puerta principal, con los músculos tensos, listos para atacar. Thaddeus abrió la puerta lentamente. Ezra estaba en el porche con una chaqueta vaquera limpia y botas impecables. Demasiado limpia, su camioneta estaba al ralentí al fondo. Una segunda figura estaba sentada en el asiento del copiloto. Probablemente Jesse. ¿Todo bien?, preguntó Ezra, con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Perfectamente», respondió Thaddeus, dejando la puerta entreabierta. ¿Se metió un zorro en la basura antes? Sus orejas se erguían hacia adelante, alertas, apuntando a algo bajo la tierra, la paja y la podredumbre. ¿Un perro lo asustó? Ezra asintió lentamente. «Qué curioso. Vi huellas de neumáticos cerca del viejo camino del tractor. Parecían recientes. ¿Alguien te visitó?» «No me entuisors. ¿Seguro? ¿Y si se ando adelante?» Eso sonrió. «Sí, punto». Ezra se rascó la barbilla, mirando hacia la sala. Oí un ruido antes. Pensé que tal vez podría ayudar a revisar el lugar por si acaso. «Qué amable de tu parte», dijo Thaddeus. «Pero no necesito ayuda esta noche». Ezra no se inmutó. Fue entonces cuando el pastor apareció, mostrando los dientes, gruñendo por lo bajo. La sonrisa de soldado de Ezra flaqueó. «Sigue siendo protector, murmuró. «Siempre notando». Un largo silencio se extendió entre ellos. Entonces Ezra se quitó el sombrero. «Bueno, me voy entonces. Pero si ves algo sospechoso, con gusto te echaré una mano. Y nos de asuntes. Te aviso». Ezra se dio la vuelta y regresó a su camioneta, pero se detuvo antes de subir. «Es mucho ruido para ser solo un zorro», dijo por encima del hombro. Luego se marchó. Y fue entonces cuando Thaddeus también lo oyó. Un sonido tan débil que creyó haberlo imaginado. Thaddeus cerró la puerta con llave y corrió todas las cortinas de la casa. El pastor caminaba de un lado a otro como un centinela. Kay dormía en el sofá, acurrucada bajo 2 edredones.
La pata del pastor rozó su pierna como si la atara a un lugar seguro. Thaddeus se quedó de pie junto a ella, contemplando a una niña que podría haber muerto allí afuera. Sola, olvidada. Tenía que tomar una decisión. Esperar hasta la mañana o actuar ya. Su mano se desvió hacia el número del sheriff, pero entonces algo crujió bajo su bota. Bajó la mirada. Una pequeña hoja de papel arrugada cerca de la puerta trasera, doblada y rasgada por los bordes. La abrió. Dentro, coordenadas, un mapa y 3 iniciales. CIMTR, EGTR, Charlene, Ezra, Jesse. No durmió esa noche. El pastor tampoco, porque mañana Thaddeus volvería al granero y descubriría la magnitud de esta pesadilla. El amanecer amaneció con el peso de una advertencia. El cielo de Wyoming era del color de la lana de acero. Rasguño, 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 como garras contra la madera o las uñas. Thaddeus se levantó lenta e instintivamente, buscando el cuchillo en su cinturón. Las nubes se extendían densamente en el horizonte, enmudeciendo el amanecer. Thaddeus Bell estaba de pie al borde de su porche, con una taza humeante de café negro en una mano, y la otra apoyada en la cabeza del perro sentado a su lado. Pastor estaba rígido como una estatua, con las orejas moviéndose hacia el granero. De vez en cuando, sus músculos se tensaban como si estuviera a punto de correr. No habían dormido mucho, no desde que Ezra Crowe apareció sin invitación la noche anterior, y menos con la pequeña Kay durmiendo bajo su techo. Una niña desaparecida, escondida en una trampilla tras una pared falsa, drogada y desechada como basura por quienes fingían preocuparse. Dentro de la casa, Kay aún dormía, acurrucada en el sofá bajo una pila de edredones. Thaddeus había estado sentado con ella casi toda la noche, escuchando el viento raspar las ventanas y releyendo la nota arrugada que encontró junto a la puerta trasera. Coordenadas, iniciales, 3 nombres grabados en su memoria. RCM, Charlene Marlowe, Ezra Crowe y J.R. Jesse Ray. 3 personas, una operación, y su granero, su terreno, formaba parte de ella. A las 7:30, Thaddeus y Pastor estaban de vuelta en el granero. El lugar parecía el mismo. Polvo en los rincones, heno esparcido como si alguien hubiera intentado ocultar un crimen a toda prisa. La pared falsa apenas había sido asegurada. Sus dedos rozaron la empuñadura, más por costumbre que por intención. Hacía años que no necesitaba defenderse. Y la trampilla de hacía 2 días seguía allí, aún ocultando ese zapato rosa. Pero algo más tiraba de Thaddeus, una sensación en lo más profundo de sus entrañas, como si hubiera algo más bajo sus pies. «Echemos un vistazo, amigo», dijo, levantando la trampilla de nuevo. Pastor ladró una vez, con fuerza. Thaddeus sostenía una linterna en una mano y la iluminó hacia el espacio de acceso. La viga reveló un trozo de tierra que parecía más nuevo, removido, que cuando lo vio por primera vez. Bajó lentamente. Pastor esperaba en el borde, gruñendo por lo bajo. La tierra estaba suelta, como si alguien la hubiera excavado recientemente y la hubiera cubierto rápidamente. Thaddeus tomó un tel oxidado de la pared del granero y comenzó a cavar. A los 7.5 centímetros, encontró algo sólido. Quitó la suciedad. Una lona áspera, manchada, envuelta en algo grumoso. La soltó. El bulto era ligero, pero dentro había ropa de niños, zapatitos y una etiqueta con el nombre en una mochila rosa. K. Marks, de la clase de M. Heather. A Thaddeus y Fabius se les revolvió el estómago. Pero el comportamiento de Pastor despertó algo primitivo en su interior. No solo estaban escondiendo niños, los estaban trasladando, usando su terreno como celda de detención. Su granero había sido un puesto de control. Al volver a subir, el pastor lo rodeó con nerviosismo. Thaddeus se secó el sudor de la frente. «Oh, esto no ha terminado yo», murmuró. No se dio cuenta de cuánta razón tenía. Al mediodía, una camioneta beige llegó a la entrada. No era la de Ezra, ni nadie del pueblo. El pastor ya estaba ladrando antes de que el motor se detuviera. Thaddeus salió al porche, escopeta en mano, pero no la levantó. La puerta del conductor se abrió y salió un hombre de unos 40 años. Alto, corpulento como un poste de cerca, con una cara que parecía no haber sonreído en años. Gafas de sol de aviador, corte de pelo militar. Detrás de él, en el asiento del copiloto, estaba Charlene Marlowe. Salió despacio, con esa misma sonrisa de oreja a oreja.
El perro se había enfrentado a coyotes, osos, incluso a un drogadicto con una escopeta una vez. No se inmutó. «O solo vinimos a disculparnos», gritó. El ladrido del pastor se hizo más grave, más fuerte. Thaddeus no habló. Ezra dijo: puede que hayamos sonado agresivos, solo hacíamos nuestro trabajo, ¿entiendes? Estamos aquí para ofrecer ayuda. Thaddeus mantenía la escopeta apuntando al suelo del porche, pero su dedo rondaba el gatillo. Ustedes dos saben que están invadiendo, ¿verdad?, dijo. El hombre de las gafas de sol dio un paso al frente. Me llamo Jesse Ray, dijo secamente. Charlene me dijo que podría haber encontrado algo en su propiedad, algo que no le corresponde. El pastor dio un paso al frente. Thaddeus silbó una vez, con fuerza. El perro se quedó paralizado. No encontré nada, dijo Thaddeus, pero sé cuando un par de serpientes se deslizan en mi jardín. La sonrisa de Charlene se desvaneció como una cortina. Jesse miró por encima del hombro. Podemos ayudarte, Thaddeus, dijo Charlene. Tienes algo mucho más valioso de lo que crees. No me importa si es oro enterrado bajo ese granero. Thaddeus espetó. No formo parte de lo que tú y Ezra están tramando. Pero ahora mismo, el veterano perro temblaba como una hoja en una tormenta. Dios mío, murmuró Thaddeus. Jesse entrecerró los ojos tras sus gafas de sol. Eso es un problema. Antes de que Thaddeus pudiera responder, una vocecita llegó desde dentro de la casa. Pastor, Kay se había despertado. Su carita apareció en la ventana. Charlene la vio, y todo cambió. Jesse buscó algo en su cintura. Pastor salió disparado del porche, enseñando los dientes, gruñendo como un perro del infierno. Jesse se tambaleó hacia atrás, esquivando a duras penas el impacto. Thaddeus levantó la escopeta y disparó al suelo. Un disparo de advertencia levantó una nube de polvo cerca de las botas de Jesse. Kay gritó desde dentro de la casa. Charlene se escondió detrás de la camioneta. Jesse se agachó y corrió hacia la puerta del copiloto. «Vamos», gritó Charlene. La camioneta arrancó marcha atrás, escupiendo grava al aire mientras aceleraba por el camino de entrada. El pastor los persiguió hasta la puerta antes de que Thaddeus lo llamara. Dentro, Kay lloraba. Thaddeus la alzó en brazos y se sentó en el sofá, meciéndola suavemente. «¿Qué demonios pasa ahí dentro?», empezó hace 2 semanas. El pastor se subió junto a ellos, jadeando, temblando, pero alerta. «Eka no pasa nada, pequeñajo», susurró Thaddeus. «Ea no te van a atrapar, no bajo mi supervisión». El sheriff llegó 40 minutos después. El sheriff Mark Yates, un viejo amigo de Thaddeus de su época en la oficina del ayudante del sheriff, entró con un revólver en la cadera y una expresión de preocupación. Thaddeus le mostró el espacio de acceso, la pared falsa, la mochila, el mapa. Le dijo todo menos una cosa: las coordenadas. Todavía no, porque algo le decía a Thaddeus que esto iba más allá de Ezra y Charlene. Y si ese mapa realmente conducía a más hijos, que se condenara si lo dejaba caer en las manos equivocadas. Esa noche, mientras Kay dormía bajo sábanas limpias y el pastor descansaba junto a su cama, Thaddeus volvió a abrir la nota. Sacó un atlas de carreteras del armario. Las coordenadas apuntaban a un remoto tramo de bosque a 20 m al norte, cerca de un antiguo camino minero que ya no aparece en los mapas modernos. Había cazado ciervos allí una vez. Había vagones viejos y un pozo de mina medio derrumbado, olvidado por la mayoría, pero quizá no por todos. La inquietud del pastor, el caminar de un lado a otro, los lloriqueos, las vueltas en el porche al atardecer. Se sirvió otra taza de café y se sentó en el porche, observando las estrellas que surcaban el cielo. El pastor se unió a él al cabo de un rato, sentado erguido, con las orejas moviéndose de nuevo. «Tú también lo sientes, ¿verdad?», dijo Thaddeus en voz baja. «Esto no ha terminado». El perro no ladró. No se movió. Simplemente miró fijamente a la oscuridad, igual que cuando todo empezó. El viejo mapa los condujo a lo profundo de los árboles, más allá de donde el camino se convertía en grava, y la grava daba paso a tierra, y la tierra se convertía en nada más que un recuerdo. Thaddeus Bell había pasado la mayor parte de su vida adulta recorriendo estas tierras,
colocando postes para cercas, transportando forraje, rastreando ciervos durante la temporada de caza. Pero este tramo de bosque, esta hondonada entre colinas donde el sol apenas tocaba el suelo, se sentía extraño. No extraño porque fuera desconocido. Extraño porque parecía haber sido olvidado a propósito. El pastor iba adelante, con el hocico bajo y la cola rígida, las patas moviéndose silenciosamente sobre la tierra cubierta de agujas de pino. De vez en cuando se detenía, con las orejas girando hacia sonidos distantes. Luego miraba a Thaddeus y seguía adelante como si supiera que el tiempo se agotaba. Thaddeus lo atribuyó quizás a pesadillas de la vejez. Pero con la nueva obsesión por el granero, pensó en llamar al veterinario. Esa mañana, antes del amanecer, Thaddeus había cargado una pequeña mochila con agua, cecina, un revólver y un cuaderno hecho jirones. No le dijo al sheriff Yates a dónde iba. No se lo dijo a nadie. Kay estaba ahora con la esposa del sheriff, a salvo en el pueblo. Se había asegurado de ello antes de partir. Este no era un trabajo para agentes de la ley ni trabajadores sociales. Era algo personal. Charlene y Jesse aún no habían regresado, pero lo harían. Y cuando lo hicieran, Thaddeus necesitaba saber exactamente qué estaban protegiendo. Tras 2 horas de caminata, el pastor se detuvo. Se encontraban al borde de un claro no más grande que una piscina en el jardín. En el centro, una choza de madera derrumbada, medio engullida por la tierra y las enredaderas, rodeada de equipo de minería oxidado y huesos de animales. El pastor dejó escapar un gruñido bajo. Thaddeus levantó el revólver y dio un paso adelante. El aire allí era denso, como si algo le oprimiera los pulmones. Los árboles que rodeaban el claro se inclinaban hacia adentro. ¿Pero qué diría? Mi perro mirando un edificio vacío como si hubiera visto un fantasma. Sus troncos retorcidos parecían dedos nudosos que se extendían hacia el suelo. Se acercó lentamente a la cabaña. La puerta hacía tiempo que se había desprendido de las bisagras. El suelo interior estaba hundido, pero algo brillaba en las sombras. Metal, frío, limpio, demasiado nuevo para este lugar. Bajó, pastor, siguiéndolo, con cuidado en cada paso. El sótano olía a podredumbre y gasolina. Montones de contenedores de plástico se alineaban en la pared del fondo. Algunos estaban abiertos, dejando ver ropa de niños. Bolsas de jugo medio vacías y bridas. Un par de muñecas sucias yacían junto a un GPS portátil. A su lado, un portapapeles con nombres. Solo nombres de pila, docenas, algunos tachados con tinta roja, otros resaltados con amarillo. Thaddeus recorrió la lista con un dedo tembloroso. Se detuvo en uno. Cayem, fecha marcada, hace 3 semanas. Junto a su nombre, pendiente de recogida, propiedad Crow. No, Thaddeus conocía a los perros. No de los libros, sino de la vida real. El pastor no estaba perdiendo la cabeza. Cerró la tapa del contenedor antes de que la bilis le golpeara la garganta. Pastor ladró con fuerza, llamando su atención hacia una taquilla oxidada en la esquina. El perro gruñía, profundo, gutural, como si estuviera frente a algo maligno. Thaddeus abrió la taquilla de un tirón. Dentro encontró una pequeña bolsa de lona, cerrada con cremallera y llave. Usó un destornillador del estante cercano para abrirla. Estaba llena de dinero en efectivo. Fajos, decenas de miles en billetes de 100 arrugados. Y junto al dinero, otro mapa. Este estaba marcado con una X roja en un lugar aún más al norte. Un lugar etiquetado solo como lluvia radiactiva. No sabía qué significaba, pero Ezra y Charlene sí. Una ramita se quebró afuera, luego, otra. Esta giró, y Pastor se abalanzó hacia las escaleras del sótano, ladrando con tanta ferocidad que las tablas temblaron bajo su peso. Thaddeus no esperó. Agarró la bolsa de lona, metió el portapapeles dentro y subió rápidamente. Justo cuando llegó a la superficie, oyó una voz. Estaba presintiendo algo que ningún humano podía. «Suelta la bolsa, viejo». Jesse Ray salió de detrás de un árbol, apuntando con la pistola directamente al pecho de Thaddeus. Sus botas crujieron sobre las agujas de pino, lentas y deliberadas. Tras él, apareció Charlene, con el pelo despeinado y barro en los pantalones, pero con el rostro tan sereno como siempre. Thaddeus no se movió. El pastor estaba a su lado, implacable, con el pelo erizado,
enseñando los dientes. «Has estado husmeando», dijo Charlene. Fue un error. Jesse Betts amartilló su pistola. Un auténtico error. «Usaste mi tierra», gruñó Thaddeus. «Usaste mi granero para almacenar niños como si fueran cajas de grano». Charlene suspiró. «Y ahora lo sabes, lo que significa que no saldrás de este bosque». Thaddeus miró al pastor y el viejo perro asintió con la cabeza, como si fuera un simple movimiento brusco. Como ahora. El pastor se abalanzó primero. Jesse disparó. Falló. El sol se ponía, iluminando el horizonte con tonos cobre y naranja sangre. Las sombras se extendían largas y sinuosas por el campo. La bala se clavó en un árbol cuando el pastor se abalanzó sobre él, arrancándole el arma de la mano. Rodaron por el suelo entre ramas y gruñidos. Thaddeus se agachó justo cuando Charlene disparó su arma, fallando por poco su hombro. Levantó el revólver y devolvió el fuego. El disparo le rozó la cadera, haciéndola caer al suelo gritando. Jesse la esquivó y corrió a por el arma. Demasiado tarde. Thaddeus ya estaba de pie junto a él. Disparó una vez, y el disparo resonó entre los árboles como un trueno. Jesse cayó hacia atrás, inerte. Charlene gritó, arrastrándose hacia su bolso. Eso la pasó por encima y lo apartó de una patada. «Dijiste que a nadie le importaría», dijo en voz baja. «Dijiste que estos chicos eran desechables». Ella lo miró con sangre en los dientes. «Lo son», siseó. Thaddeus levantó el revólver. «No», dijo que no. No murieron ese día. El pastor no se movió, ni siquiera para beber del bebedero a su lado. Charlene sobrevivió al disparo en la cadera, por los pelos. El pastor la mantuvo inmovilizada hasta que llegaron los agentes estatales, gracias a la bengala de emergencia de Thaddeus y a una llamada al sheriff Yates en cuanto cesó el tiroteo. La bolsa de lona, el portapapeles, las papeleras, todo era ahora prueba. La historia de Cale abrió el caso de par en par. Resulta que Ezra Crowe llevaba años dirigiendo la operación, escudándose en su encanto de ranchero y sus apariciones dominicales en la iglesia. Lo arrestaron en un restaurante a 2 pueblos de distancia, intentando pagarle a una camarera con dinero en efectivo cubierto de savia de pino. Días después, mientras el sol se ponía tras las montañas, Thaddeus y Pastor volvieron a sentarse en el porche. El aire olía a lluvia y redención. Kay se había reencontrado con su tía en Cheyenne. Le había hecho un dibujo antes de irse. Él con una capa, de pie frente a un granero. Thaddeus la colgó en el refrigerador. «Lo hiciste bien, muchacho», dijo, rascándole detrás de las orejas al pastor. El perro meneó la cola una vez, pero su mirada seguía fija en el norte, hacia el lugar marcado como lluvia radiactiva. El caso no estaba cerrado. Todavía no, y no habían terminado. Ni de lejos. Thaddeus se quedó despierto hasta tarde esa noche, observando a través del cristal polvoriento de la ventana de la sala. Enterraron la verdad en un lugar donde creían que nadie miraría jamás. Allá arriba, a la sombra de viejos túneles mineros y curvas cerradas olvidadas, donde los pinos crecían espesos y el viento no traía ningún sonido. La lluvia radiactiva había estado esperando a ser encontrada. Pasó una semana entera antes de que Thaddeus Bell regresara a esos bosques. Tras el tiroteo en la cabaña, las autoridades le pidieron que se retirara, que los canales adecuados se hicieran cargo. Pero los canales adecuados no habían detenido a esta gente antes. Solo se habían vuelto más cautelosos, mejor escondidos. Incluso después de que Kay se fuera, a salvo. Finalmente a salvo, el viejo perro permaneció alerta. Como si su trabajo no hubiera terminado. Como si supiera que alguien seguía ahí fuera. Y Pastor nunca se equivocaba. El mapa recuperado del petate conducía a una estrecha cresta cerca de la frontera estatal. Demasiado lejana para senderistas de fin de semana, y demasiado empinada para ganaderos ocasionales. Incluso los senderos de caza le daban al lugar una amplia perspectiva. Pero allí estaba, un antiguo búnker de la época de la Guerra Fría, camuflado con piedra natural, cubierto de maleza y construido en la ladera de la montaña como una cicatriz. Thaddeus y el pastor se quedaron parados frente a la escotilla de acero un buen rato, con el viento agitándoles las chaquetas antes de que Thaddeus alcanzara la manija. Y cuando despertó al amanecer, allí estaba el pastor otra vez, en el mismo sitio, la misma postura, la misma mirada.
Esta se abrió con un crujido. Dentro estaba oscuro. El aire olía a hierro, moho y algo peor. Miedo persistente. El pastor gruñó una vez, bajo y profundo, y dio un paso adelante. Encontraron a 6 niños dentro. 3 niños y 3 niñas, de entre 3 y 10 años. Sucios, asustados, desnutridos, pero vivos. Cada uno de ellos había sido secuestrado en diferentes partes del estado. Algunos se daban por muertos. Otros tenían sus rostros impresos en los tablones de anuncios de las gasolineras, o grapados a los postes de teléfono en pueblos que llevaban semanas sin electricidad. Uno de los niños, Cody, de 7 años, llevaba desaparecido más de un año. Cuando Thaddeus extendió la mano para ayudarlo a salir de la cuna, el niño se estremeció, pero el pastor se acercó trotando, se sentó y le dio un codazo a Cody con el hocico. Cody no se movió. Luego, lenta y vacilante, extendió la mano y acarició la cabeza del perro. Se le llenaron las mejillas de lágrimas. Nos dijo que no vendría nadie, susurró. Bueno, dijo Thaddeus con la voz temblorosa. Se equivocó. Los chicos fueron evacuados en menos de una hora. El viejo perro no se había movido ni un centímetro. Dentro de la cocina, la cafetera crujía como un moribundo al escupir una amargura negra en la taza desportillada de Thaddeus. Los federales aparecieron con helicópteros, camionetas y teléfonos satelitales. Agentes con uniformes planchados y caras largas hicieron miles de preguntas. Thaddeus les dio toda la información que tenía menos una. Se encontró un diario enterrado detrás de un panel dentro del búnker. Un registro de cada niño secuestrado. Fechas, lugares, nombres, pagos y una lista de iniciales mucho más extensa que solo Ezra, Charlene y Jesse. Había al menos 10 más. Algunos eran de la zona, otros no más. Algunos llevaban placas, otros vestían traje. De vuelta en casa, el rancho volvía a estar tranquilo. Demasiado tranquilo. Thaddeus se sentaba en el porche todas las noches, con café en mano, observando cómo los campos cambiaban de verde a dorado y luego a plateado bajo la luna. El pastor se sentó a su lado, un poco más lento últimamente, con la pata trasera izquierda rígida por la pelea con Jesse Ray, pero con la mirada tan aguda como siempre, escudriñando el horizonte, atento a cualquier sonido que ningún hombre pudiera oír. El granero había sido demolido. Sin ceremonias, sin presiones. Solo una lenta y pesada despedida a algo que había albergado demasiada oscuridad. En su lugar, Thaddeus construyó un pequeño jardín. Marta siempre había querido flores silvestres allí. Dio un sorbo y observó a su perro por la ventana. También plantó girasoles para tener luz. Pastor yacía a la sombra de un tocón de cedro casi todas las tardes, meneando la cola en sueños. Pero a veces se acercaba al jardín y se sentaba junto a las flores, como si custodiara algo sagrado. Thaddeus recibió cartas en las semanas siguientes. Una de la tía de Cale, otra de los padres de Cody, otra de la madre de una niña llamada Isabel, que no había hablado desde que la rescataron, pero que ahora dormía con el dibujo de un perro debajo de la almohada. Clavó cada letra en el viejo tablero de corcho sobre la chimenea. Le recordaban que algo bueno había surgido de algo terrible. Y a veces, cuando el peso de todo era demasiado, se los leía en voz alta al pastor. El perro escuchaba, con la cabeza inclinada y la cola golpeando suavemente la alfombra. Pero una mañana, el correo trajo algo diferente. Sin remitente dentro de una sola hoja de papel, con solo 4 palabras. Se te escapó una R, sin firma, sin idea, solo ese mensaje. Algo lo dominaba, algo más fuerte que la sed, más fuerte que la comida, más fuerte incluso que el amor. Eso lo leyó 2 veces. Luego lo dobló con cuidado, lo guardó en el cuaderno y se levantó. Pastor ya estaba junto a la puerta. Meneó la cola una vez. El motor del camión cobró vida con un rugido. El camino no estaba despejado, pero nunca lo había estado. Aún quedaban piezas por recoger, aún había maldad en los rincones del mapa. Y mientras Thaddeus pudiera caminar y Pastor ladrar, seguirían el rastro. Algunos perros se retiraban a camas suaves y juguetes para morder. Otros, a la guerra. Pastor no era solo un perro. Era un centinela, un superviviente, un soldado que nunca dejó de servir. Y para Thaddeus, era el mejor compañero que un hombre podría desear. Gracias por seguir la aventura de Pastor y Thaddeus Bell
en esta auténtica historia estadounidense de lealtad, justicia y redención. Si esta historia te conmovió la mitad de lo que nos conmovió a nosotros, te invitamos a suscribirte a Héroes por los Animales, donde historias como esta dan a conocer a los increíbles animales que protegen, sirven y salvan vidas de las maneras más inesperadas. ¿Qué habrías hecho si hubieras estado en la piel de Thaddeus ese día? ¿Llamar a la policía o confiar en tu perro y buscar ayuda? Fuera lo que fuese, venía de aquel granero. Se calzó las botas, agarró la chaqueta y salió al frío de la mañana. Cuéntanoslo en los comentarios. Y recuerda, a veces la única voz de los que no tienen voz tiene 4 patas y un ladrido. Pastor ni siquiera se percató del movimiento. Solo se quedó mirando, respirando agitadamente y superficialmente, como si algo en su interior luchara por salir. Thaddeus se arrodilló a su lado. «Háblame, viejo. ¿Qué te tiene tan alterado, Yu?», gimió Pastor bajo lastimero. No como dolor, sino como pena. Le rompió el corazón a Thaddeus de maneras que no comprendía. Este perro lo había acompañado en su duelo, en sus inviernos en soledad, en los años tranquilos tras la muerte de Marta. Era más que un compañero. Era familia. Y ahora algo lo atormentaba. Si alguna vez has sentido el vínculo inquebrantable entre un perro y su humano, suscríbete a Héroes por los Animales. Contamos historias como esta que merecen ser escuchadas. El granero crujió con el viento, un sonido hueco que recorrió el campo como una advertencia. Thaddeus se levantó y caminó hacia él. Pastor no lo siguió, pero sus orejas se movían con cada paso que daba su amo. En el umbral, Thaddeus dudó. Un olor extraño lo golpeó. No era podredumbre, no del todo. Algo metálico, húmedo. Empujó la puerta. El polvo se arremolinaba entre los rayos de luz que entraban por los agujeros del techo. El espacio interior estaba vacío, salvo por unas cadenas oxidadas en la pared. Una pala rota y un montón de heno en un rincón. Pero el aire era extraño. Lo presentía. «Donosos». Entonces lo vio. Una pequeña hendidura en la tierra cerca de la pared del fondo. Algo había sido removido recientemente. Se acercó. La tierra parecía suelta, fresca, como si la hubieran desenterrado. Y allí, pegada a la pared, bajo un trozo de heno, vio algo extraño. Una bisagra vieja y de hierro, apenas visible bajo una capa de polvo y paja. «Por Dios». Thaddeus se agachó y apartó el heno. La bisagra estaba sujeta a una tabla de madera. Tiró de ella. Al principio no se movió. Luego, con un gruñido como el de un animal moribundo, se levantó. Debajo había un agujero estrecho, oscuro y profundo, y dentro algo brillaba. Tras él, el pastor ladró una vez, fuerte, urgente. Thaddeus se giró justo cuando el perro llegó corriendo, deslizándose por el suelo de madera, gruñendo ahora, con las orejas planas y los ojos abiertos. El perro se interpuso entre Thaddeus y el agujero, mostrando los dientes a la oscuridad que lo cubría. «Vale, vale», susurró Thaddeus. No entraremos». Todavía no, pero el corazón le latía con fuerza, porque había visto lo que brillaba en la oscuridad. No era oro, era de plástico, rosa brillante, la punta de un zapato de niño. El zapato rosa no encajaba en un lugar así, apenas visible entre las sombras bajo la trampilla levantada, diminuto, descolorido, cubierto de una capa de tierra. El tipo de zapato que usaría una niña pequeña en preescolar. Estrellas brillantes en el lateral, la correa de velcro medio rota. No tenía por qué estar en un tranquilo rancho de Wyoming, enterrado en el sótano de un viejo granero que nadie había tocado en años. La mano de Thaddeus Bell temblaba al bajar la trampilla lentamente, como si temiera perturbar el recuerdo que aún persistía debajo. La vieja madera se cerró de golpe, tragándose la imagen de aquel zapato, pero no la borró. Detrás de él, el pastor caminaba de un lado a otro. Sus uñas resonaban contra el suelo de madera. Ni frenético, ni asustado, algo más mesurado, decidido. El viejo perro había entrado en modo de trabajo. Tenía la cola rígida, las orejas erguidas, la mirada fija en la escotilla. «¿Quién demonios ha traído a un niño aquí?», murmuró Thaddeus. Se agachó junto a Pastor y le pasó la mano por el pelaje. Estaba frío al tacto.
húmedo de rocío o quizás de sudor. El pastor no se inmutó, no se movió. Solo miró fijamente la trampilla oculta. Había algo en ese espacio además del zapato. Un olor que Thaddeus no pudo identificar. Moho, tal vez, o moho, o algo peor. De vuelta en la casa, Thaddeus se sirvió un dedo de bourbon en su taza de cerámica desportillada. El café estaba descartado. Sus nervios necesitaban algo más fuerte. El pastor se acurrucó en la puerta trasera, con la vista fija en el granero a través de la mosquitera. Thaddeus cogió el teléfono para llamar al sheriff del condado. Entonces, se detuvo. Las palabras en su cabeza no encajaban. «Oye, sheriff, soy Thaddeus. Mi perro ha estado mirando el granero como si estuviera embrujado, y encontré un zapato en un agujero debajo del heno. No toqué nada más. No vi a ningún niño. Solo un zapato». Se frotó la frente con la palma de la mano. «Sonarías más loco que una serpiente de cascabel en una fiesta de cumpleaños», murmuró. «Además, aquí, no llamabas a la ley hasta tener algo que mostrar, algo irrefutable. Y ahora mismo, solo tenía una vieja trampilla, tierra suelta y un zapato que no pertenecía». Decidió regresar después de almorzar. El sol ascendía, blanqueando el cielo con una luz intensa. Pastor no había tocado su comida. Seguía sin beber. En cambio, el perro empezó a caminar en un amplio círculo alrededor de la casa, y el granero, alerta, concentrado, moviendo el hocico cada pocos pasos. Se detuvo una vez al borde del campo, cerca de la cerca de púas, y soltó un ladrido. Luego, silencio. Thaddeus observaba desde el porche. La última vez que el pastor se comportó así fue hace años, cuando ambos ayudaban a rastrear a un niño secuestrado cerca de Powell. El niño fue encontrado vivo, atado en una vieja caravana con el aire acondicionado averiado y una caja de barritas de granola. El pastor lo encontró en 12 minutos exactos. Ahora el perro mostraba las mismas señales. Alrededor de las 2 p.m., un sedán azul polvoriento llegó a la entrada, con los neumáticos crujiendo contra la grava. Thaddeus entrecerró los ojos, protegiéndose la cara del sol con una mano. El coche no era de nadie del pueblo, y desde luego no había pedido nada. Una mujer salió del coche, de unos 40 y tantos años, complexión delgada, cabello rojizo recogido en un moño apretado.